Bienvenidos a este estreno de Hablando se entiende, un espacio en donde iremos al hueso, a la base, a este punto en el que todos confluimos, pero también en el que todos tenemos ciertas dudas. Ese espacio creado por la Academia Atmósfera Creativa y su diplomado de Comunicación Social, mención fotografía, avalado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad de los Maestros y el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela. En este espacio vamos a encontrar muchísima diversidad, pero sobre todo vamos a entrar en lo que es la confrontación de las ideas. Hoy tenemos dos invitados de lujo, dos comunicadores, pero de pura cepa, de larga trayectoria, analistas, personas que han trabajado en radio, en televisión, en medios impresos. Tengo que presentar entonces, y para mí es un honor presentar a Manuel Felipe Sierra y a Carlos Savante. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Atmósfera Creativa y sobre todo bienvenidos a el diplomado en Comunicación Social, porque les comento, ellos son profesores de nuestro diplomado de Comunicación Social, mención fotografía. Pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a comenzar primero a hablar sobre lo que son los medios, las redes. Y yo les tengo una pregunta a ustedes, caballero, este primer acto. ¿Por qué actualmente, o sea, yo tengo una hija y mi hija vive pegada a las redes? O sea, vive pegada a las redes. La primera información que consigue son las redes sociales. Yo busco la primera información, me dicen algo y voy hacia las redes sociales. Y mi mamá, que anteriormente tenía aquel cúmulo de periódicos, ahora resulta ser que va al TikTok. ¿Cómo es esto de la comunicación actualmente? Ustedes que tienen tanta trayectoria, la noticia se trabaja de manera igual, es lo mismo. ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? Bueno, encantado de complacer, de estar con ustedes, ¿no? Peores, sino que son saltos que constituyen como una especie de ruptura. Y en este caso, pues, sin duda alguna, pues, el uso de Internet inicialmente, pues, y posteriormente la comunicación digital, los teléfonos, han creado este fenómeno muy grande que significa lo de la red, que tiene que ver con la comunicación porque es, en esencia, un medio de comunicación, pero también tiene que ver con la comunicación porque ha tenido un impacto, un efecto muy grande en lo que se llama la comunicación tradicional. Y por supuesto, es que ese es un cambio que está en marcha, todos sabemos pues sus consecuencias como todos esos cambios, pero yo creo que hay para el efecto de la comunicación, hubo un corte, ¿no?, fundamental, y ahora tenemos otra comunicación que obliga a los comunicadores a adaptarse a esos cambios. Y bueno, yo creo que ese es un tema que siempre nos da pie para conversar, ¿no? Y justamente un canadiense llamado Marshall McLuhan, allá en la década de los 60, dijo que los medios van modificando las conductas, incluso el accionar de las personas. Cada medio que llega se suma a los sentidos que tenemos nosotros. Y incluso se convierte en el nuevo oído, una nueva nariz, una nueva boca, una nueva forma de mirar. O sea, nos va transformando. McLuhan tenía razón, por eso lo satanizaron en su tiempo. Y los resultados hasta el momento nos dicen que es verdad. Llegaron las redes en los 80, 90, ya el internet estaba caminando, que empezó como un arma y terminó siendo, porque los mismos científicos que la estaban desarrollando decidieron empezar a intercambiar recetas de cocina a través del arma que estaban desarrollando, y cuando vinieron a ver se les escapó de las manos. Y eso es maravilloso, como sucede con todos los grandes logros científicos en el mundo. Y hoy en día, esas redes nos han ido modificando cómo vemos, cómo sentimos y cómo pensamos. Y fíjense que es tan interesante lo que ustedes están diciendo y me ubico directamente en lo que son los medios, ¿no? Los dos nos han tocado de forma distinta. Cuando nosotros hablamos de información, cuando hablamos de comunicación, hablamos de medios sociales, hablamos de incluso se me va a la mente a los grandes medios
que eran hegemónicos en algún momento. Ahora, ¿las redes sociales han desplazado esos grandes medios o simplemente es una reconfiguración de esos medios ahora en otros aspectos o en otros ámbitos? No, yo creo que hay una reconfiguración, ¿no? Pero siempre en el caso de las redes ha representado un cambio, pero el periodismo como oficio y como actividad no tiene por qué cambiar. El periodismo es un compromiso ético. El periodismo no es, digamos, una profesión simplemente técnica, un compromiso ético. Y así como hay compromisos éticos en la vida, principios, el comunicador o el periodista tiene un solo compromiso, es el compromiso con la verdad. Y ese compromiso, independientemente del medio o de la tecnología que se use, tiene que estar presente en el periodista. Entonces, uno de los grandes problemas que existen actualmente es que con este cambio tan brusco se ha ocurrido, también eso ha afectado de alguna manera al periodismo. Y entonces, bueno, vemos eso que se llama la noticia falsa, ¿no? Con la posverdad, por supuesto que es muy fácil. Y entonces el periodista, el comunicador, que estaba obligado a la verdad y que además tenía que aplicar una técnica y unos principios para transmitir, ya no se ve necesariamente comprometido a hacerlo, ¿no? Y además eso hace que cualquier persona con un mensaje a través de las redes, bueno, cumpla el papel que es propio de los periodistas. Y entonces, bueno, eso eso entonces es muy fácil que se viralice, como dice, porque, bueno, normalmente, bueno, ponte el caso del chisme, pues. Siempre se ha hablado en la vía del chismoso. Y a la gente, aunque diga que no siempre le gusta el chisme, aunque le da pena decir y cosas, ¿no? Pero es un chisme, ¿no? Bueno, el chisme se ha convertido en noticia. Y entonces ya vemos lo que eso significa. Eso deriva, por supuesto, de la posverdad, del imperio de la noticia falsa. Así que es un cambio que está en marcha, pero que está afectando, yo creo que está afectando el valor fundamental del periodismo, que es su compromiso con la verdad. Pero fíjese que en relación a eso, hay sectores que dicen que ya el periodismo está en crisis, el periodismo murió simplemente, que ya ahorita todo el mundo difunde noticias. ¿Realmente es eso? ¿O tenemos a otro periodista con otros retos, con otros desafíos? Sí, yo creo que la cosa va un poco más allá. Cuando llegó la televisión en el año 53, todo el mundo dijo, se murió la radio. No se murió la radio. Tenemos 1.300 emisoras de radio. No se murió la radio. Simplemente se van haciendo adecuaciones. Pero los medios van sobreviviendo. ¿El cine se ha muerto? No, pero sí se ha transformado. O sea, ya no vamos a la sala de cine mayoritariamente, pero todos cada vez tenemos un televisor más grande en la sala de la casa y ya estamos viendo películas tamaño familiar. Con un detalle, ahora incluso compramos el servicio y ya todas las grandes empresas del mundo se están dando de golpes en la pelea de esa gran torta nueva que es el streaming. Entonces, ya, es distinto. Simplemente hay adecuaciones. Ahora, cuando se trata del periodismo, la cosa se pone todavía más compleja. Porque efectivamente, cuando él comenzó a hacer periodismo, igual que cuando comencé yo a hacer periodismo, 60, 70, estábamos en un mundo que estaba cambiando. Recordemos que en 1960, la Iglesia Católica bautiza a los medios de comunicación y a través de una encíclica papal crea lo que se llamó los medios de comunicación social. Ese bautizo tenía un objetivo. Estaban surgiendo a nivel mundial las grandes corporaciones. Se están organizando las corporaciones y la Iglesia, la misma que antes nombraba reyes, en esta oportunidad le dijo a esas corporaciones, ustedes son los medios, es decir, son los intermediarios. ¿De qué? De la comunicación. No, nadie tiene derecho a comunicar si no son ustedes. Y además tienen un factor social. Interesantísimo, porque esa encíclica nos generó el concepto que tenemos hoy en día. Desde los 60 hasta ahora, eso es lo que ha hecho peso. Sin embargo, con el surgimiento de las redes, hemos tenido una percepción totalmente diferente. Las redes permiten hacer cosas que antes no se podían hacer. Cuando yo comencé a hacer televisión en Radio Caracas,
las animaciones era una cámara fija y teníamos 2 dibujantes por, por noticiero de mediodía y 2 dibujantes para el noticiero de la noche. Ellos hacían los dibujos y se iban pasando lentamente y parecía que había movimiento, pero era un cartón sobre otro y se hacía el movimiento, la flecha se extendía y no sé qué. Esas eran las grandes animaciones. Estamos hablando de televisión en vivo. Que toda la televisión era en vivo. Exacto. Hoy en día, cualquier efecto, fíjate, la primera vez que se hace una película con la visión de un robot fue Oestelandia con Jules Briner y fue La rebelión de las máquinas. Y es muy interesante porque ellos tardaron casi 3 meses para hacer un efecto de 30 segundos. Hoy en día hacemos por nuestro teléfono cualquier efecto que nos dé la gana. Maravillosos, ponemos ahí. Incluso hoy en día con inteligencia artificial, están corriendo los grandes presidentes del mundo vistos como niños, jugando y haciendo tremenduras. Y tú dices, ¿y esto qué es? Maravilloso, es otra fórmula. Pero eso también nos habla de la verdad que mi querido amigo acá lo decía, era nuestra ética. Enfrentar a la verdad, no por nosotros mismos, sino por nuestro respeto a nuestro televidente, a nuestro oyente, a nuestro lector. Ahora, con respecto a la verdad, siempre ha existido de alguna forma una polémica, porque muchas veces, o lo que es el debate que siempre se da es que la verdad está limitada por la línea editorial de los medios. Entonces ahora pudiésemos decir que ahora está limitada la verdad a lo que los algoritmos también me digan. O sea, seguimos con los medios que nos están dando la línea de qué es lo que debemos informar. Es el algoritmo quien decide qué es lo que llega a los usuarios. Mira, en la transmisión actualmente, sin duda, los algoritmos tienen una presencia en todo lo que tiene que ver con la red. Pero cuando se habla, por ejemplo, de la verdad, yo te pongo, por ejemplo, el caso de la noticia. Ocurría un hecho y el periodista iba a contratar la noticia y daba todos los elementos de la noticia suficientemente comprobados, ¿no? Y luego iba y en el periódico se sometía también a ese proceso que, mira, todo está bien, esto es así, era quien entonces salía la noticia. Esa noticia había pasado por un filtro, ¿no? Y en consecuencia reflejaba lo que ocurrió, ¿no? Y eso era la característica de la noticia ahora. Hoy en día, con los medios, cualquiera da una noticia. Es más, las noticias que tienen mayor acogida no son noticias, son, bueno, mentiras, ¿no? Pero en el caso del periodismo es eso. Por eso yo le recomiendo mucho a la gente, en el manejo de la red, que al ver los mensajes, tome en cuenta lo siguiente. Si un mensaje tiene el aval de un medio que existe, se dice, por ejemplo, un periódico, ¿no? Que evidentemente era un periódico, reconocido como periódico, de un canal de televisión, de esa información, esa es una noticia. Pero si aparece un hecho sin que tenga el aval, fuera a lo mejor puede ser verdad, pero tú no puedes creer eso. Entonces, el usuario debe tomar en cuenta la noticia que procede, tiene el aval de un medio, a lo que es la noticia que circula, propuesto por cualquier persona. ¿Y quién maneja ese algoritmo? Bueno, no, espérate. Este algoritmo lo manejan las grandes empresas. Si no lo maneja ni tú ni yo. No lo manejan las grandes empresas. Para eso tienen servidores que son gigantescos que están debajo del mar. Ya, porque pareciera que todo es muy fácil de una computadora chiquitita. Pero no, es que esto es muy complejo. Hace unos días, entre el 8 y el 13 de septiembre, sucedió algo interesantísimo en Nepal. Manejaron una serie de informaciones sobre la esposa del primer ministro que fue supuestamente agarrada, maltratada y quemada. Y eso desarrolló a través de las redes, fabricaron los videos. Hoy es muy fácil fabricar un video con la inteligencia artificial. Lo lanzaron y generaron que esa generación Z saliera a la calle y terminaron
más de 70 muertos, miles de heridos. Derrocaron al primer ministro y acaba de subir por primera vez una mujer en Nepal como primera ministra. La pregunta es, ¿quién se benefició de eso? Los resultados. Por eso las preguntas son interesantes. Y The Press Service acaba de lanzar un análisis buenísimo sobre el tema de Nepal y explica quién estaba detrás de eso. O sea, las relaciones, Nepal está entre China y la India. Nepal estaba favoreciendo a la India. China, mucho más fuerte que la India, estaba presionando. Y la primera ministra que acaba de subir favorece el archivo. Entonces la pregunta es, ¿quién puede estar detrás? Y uno siempre se pregunta, ¿quién se favorece cuando una noticia es falsa? Cuando un fake news se multiplica y comienza y genera una crisis de ese tamaño. Ahora, ¿eso es nuevo? No. Orson Welles en el 40 y tanto se lanzó con la invasión de los marcianos y generó una gran crisis, porque los medios, radio, televisión o cine, generan la verdad, porque lo que uno ve y lo que uno escucha piensa que es verdad, y necesariamente no lo es. La radio es la mejor muestra que lo que uno puede fabricar dentro de una emisora de radio no es la verdad. Una ficción se puede transformar en una verdad para el público. Por eso hay que ser muy cuidadoso y hay que tener la ética, porque estamos pisando ahorita terreno muy difícil, porque mientras más gente tiene acceso a la tecnología, mucho más gente se mete la mano en el caldo y muchos más intereses ocultos pueden estar trabajando en los procesos de manipulación y de control de la gente. Ahora sí dice que el periodista en otra hora, pues decía, reseñaba la noticia, las personas se enteraban por los ojos del periodista. Ahorita ustedes lo han dicho magistralmente, pues con una cámara ya, pues todo está como expuesto. Y entonces el periodista, ¿cuál es su papel en estos momentos? Porque fíjense que existen los periodistas que llamamos, o sea, los narcisos mediáticos, de los que la noticia son ellos, ¿sí? Y también aquellos periodistas, la gente los busca porque dice, bueno, hay que buscar a Carlos observarse porque yo sé que lo que él dice es verdad. Pero entonces, ahí es donde entra el discurso. ¿Cuál es esa nueva función del periodismo? ¿Debe interpretar la noticia o simplemente reseñarla? No, yo creo que la función del periodista no cambia, ¿no? Sus valores tienen que ser los mismos. Pero claro, lo que hay que entender es que estamos frente a una situación que implica un sistema de la mentira. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Tú decías antes una noticia sospechosa y para corroborar que era cierta estaba la fotografía. Y por eso que siempre cuando había sucesos había la foto. Entonces se veía, si era un choque, se veía la fosa. Siempre en una entrevista se veía la persona que daba la entrevista, que era, ok, hoy se puede hacer eso, pero ¿quién le dice que esa entrevista no está truqueada? Como en efecto, entonces hoy no solo la información la puedes tú adulterar, sino lo que antes era la comprobación o la negación de la mentira, ¿no? En ese sentido, hoy en día es parte de la mentira. Y entonces usted consume un texto que es mentira que una fotografía que no es exacta. ¿Se imagina eso? Exacto. Aquí hubo un fotógrafo llamado Torito, que él cuando llegaba, había un accidente, se murió la persona, entonces iban al funeral, pero necesitaba una foto de la persona viva, entonces le metía, él siempre cargaba palillo, le metía un pedacito de palillo en cada ojo muerto, le abría los ojos, le tomaba la foto, le borraba en el laboratorio, le borraba el palito, que salía en el periódico. El tipo estaba vivo, porque hoy todavía está. Siempre ha habido trampa. La misma trampa que Platón hablaba de la caverna, donde la realidad estaba afuera y lo que veíamos era una verdad, que era la verdad, la sombra que veíamos proyectada dentro de la caverna. Eso es muy interesante porque eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Lo que vale, y en eso yo estoy de acuerdo con Manuel Felipe, es la ética. Es la ética. Y evidentemente, ante la velocidad de las redes,
el periodismo impreso realmente se ha quedado muy atrás. Porque cuando el periódico sale al día siguiente, hace rato que la noticia está corriendo por todos lados. Entonces, ya el trabajo del periodista impreso pasa más a la interpretación. Pero ahora es que queda trabajo para nosotros. Porque además los comunicadores no solamente somos periodistas. Los comunicadores estamos en la era de la comunicación. Sin comunicación no existe pluralidad. No existe la pluralidad. Entonces, nosotros lo que tenemos es que adecuarnos y aprender. Todos los días aprender. Nunca hay fecha de caducidad. Siempre, todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Y en ese aprendizaje, por eso, este diplomado es tan interesante. Porque verlo desde la fotografía, es decir, desde la cultura de la imagen, y profundizar en lo que la imagen significa. La imagen no solamente es una foto, la imagen son los logos, la imagen son las formas, son los colores. La fotografía es muchísimo más grande. Y si es una vivienda con un foto como este, no tiene valor. Entonces esto es increíble. Mejor que la tarjeta de crédito. O sea, tiene precio. Entonces, vamos evaluando que nuestro trabajo es mucho más exquisito todos los días. ¿Cómo la persona puede ser más acuciosa, este, acercarse un poco más a la verdad, a no dejarse llevar? Y un poco le pregunto esto justamente por la materia que usted va a dirigir, que es 100% comunicación. ¿Qué aspectos importantes o qué aspectos yo puedo tomar brevemente? Porque lo demás, pues, las personas podrán estudiarlo bien en la materia que usted va. ¿Qué elementos comunicativos tenemos? Aprender que investigas a investigar. Mira, tú lo dijiste tan conversado al principio, lo de la lectura, la capacidad de lectura, pero es la capacidad de aprender e interpretar. En la medida que aprendamos a investigar, que cada comunicador se convierte en un investigador. Hoy en día tenemos canales especializados acá en Moto. Un canal de animalitos, son 24 horas de programación de animalitos. Eso no es fácil, fabricar 24 horas diarias de programación y menos en un área tan especializada. O hay canales gourmet, canales de cocina. ¿Cuánto cuesta hacer todo 24 horas de cocina? Y tener todos los días programación nueva y diferente. Entonces, eso significa que tiende a guiar. Entonces, el trabajo de todo comunicador ya no solamente es la noticia. Ahora vamos mucho más allá. Cada vez se nos hace más complejo y más divertido. O sea, por ejemplo, yo acabo de terminar con un par de premios con un programa se llama de conciencia. El Premio Nacional de Periodismo. Pero es muy lindo porque es una revista de ciencia, tecnología y conciencia. Entonces, es unir tres elementos para construir patria, para construir país, para construir futuro. Y es un tema de, oye, yo ya para ese programa, después de 100 programas, ya lo detuve, vamos a otro tipo de programa, pero igualito. Cada uno de estas experiencias requiere mucha investigación, muchísima investigación. Pero uno dice, no, el programa es una vez a la semana. ¿Cuánto significa una vez a la semana? Trabajar los 7 días de la semana. Y además, planificarlo, producirlo como debe ser, hacer el cálculo a la inversa. Eso es divertido. O sea, producir. Y en eso consiste 100% comunicación. Profe, y en su caso, que su área va determinada lo que es el discurso. La importancia del estudio del discurso, el discurso de la imagen, sobre todo en esta época donde una imagen me puede decir, como dice la frase, una imagen dice más que 1000 palabras. Dentro de este discurso, ¿por qué es importante evaluarlo, escudriñarlo, desmenuzar? Bueno, ahí también funcionan los criterios de la investigación, ¿no? Porque el discurso tú tienes que investigar primero el contenido en general, luego también el propio desarrollo del discurso. Yo creo que ahí también se impone lo que yo digo, pues abordar esto respetando lo que es la esencia del periodismo o de la comunicación. Porque fíjate, por ejemplo, poniendo un ejemplo de Dimas.
Cuando yo hablo y reitero eso, así como el colega, la función ética, es como la función del médico. Un médico puede asesinar a una persona, ¿entiendes? Pero le está hecho para curar personas, pero puede asesinar a una persona. El caso muy común de los policías, a los policías le dan un arma para que defienda al ciudadano. Ahora ese policía con el arma puede matar al esposo, ¿entiendes? Esto lo está cumpliendo. Así hay periodistas que su función es decir la verdad, pero que también puede en algún momento, y yo creo que cada vez menos, pues, pueden prestarse, digamos, a un manejo que no se corresponda con la verdad de los hechos. Ahora, profe, aprovechando también que usted tiene una larga trayectoria en lo que es la parte del análisis internacional, eh, vivimos en tiempos muy convulsos. Tenemos crisis, pues, guerra, Palestina, todo este tema. Eh, Estos medios internacionales, este discurso, ¿ha legitimado la guerra o ha llamado a construir la paz? O sea, ¿cuál ha sido el discurso? Sí hay omisión de muchos aspectos, hay una manipulación de ese discurso para llevar hacia un camino. Mira, yo creo que en general, en general con la guerra siempre se trata de describir lo que ocurre, ¿no? Que informar lo que ocurre. Y siempre ha habido, digamos, pues el colega decía una cosa, en los grandes medios también hay intereses del juego, caso de la economía, cosas que no implican necesariamente al periodista, sino que tiene que ver con los dueños de medios. Ahora, lo que está pasando hoy con esta guerra, que es la llamada guerra cognitiva, es que esta es una guerra donde la presencia de la tecnología digital es decisiva. Y en consecuencia estamos frente a una guerra que no conocíamos y que es muy difícil de detectar. Es decir, aquellas guerras donde salían los aviones y bombardeados, y donde tú veías ejércitos que marchaba con la sal, ya no es la guerra. Ya esta guerra tú desde acá, si dispones de los mecanismos tecnológicos, desde aquí puedes activar y perforar la residencia presidencial de un país, o puedes desatar, bueno, la destrucción de una ciudad. Entonces ya ha habido un cambio fundamental en eso. Y además, desde el punto de vista ya de la operación militar, pero la guerra en general está luego ahora la guerra cognitiva, que es la guerra de la noticia falsa. Eso sí va a ser difícil determinar cuántas de esas informaciones nos responden a la guerra, porque ahí también puede plantearse una guerra, en el sentido de los contendientes. ¿Cuál de los dos genera más noticias falsas? Y en la medida en que generan más noticias falsas, ya estoy ganando la guerra. Científico, entonces hacen con Israel, entonces de Palestina. Entonces todos esos factores están en juego porque esta guerra es la tercera guerra mundial y es la más costosa de las guerras mundiales, en el sentido de que, bueno, fíjate dónde vamos, porque esto comenzó con el caso de Ucrania. Toda la gente, la cosa superficial decía, no, es que Rusia invadió Ucrania. Sí, eso es verdad. Pero es que Rusia es que no era Ucrania, no es Zelensky. Zelensky representa toda la fuerza militar de la OTAN, es de Europa y es Estados Unidos. Entonces tú decías, por ejemplo, el pobre Zelensky está enfrentado a los tanques. No, pobre no, es una guerra entre Rusia y la contraparte que era Occidente. Claro, pero Y es así, no, pero te quiero decir en el sentido de que entonces la guerra permite, es tan difícil hoy ubicarse, ¿no? En los términos en que debe ocurrir, pero creo que está presente el tema de la comunicación es fundamental. Y creo que ese es un hecho importante que se incorpora en esta guerra y que no existía en la guerra pasada. Pues antes había fíjate el caso, por ejemplo, de los reporteros. Antes, los famosos reporteros de guerra, que eran aquellos tipos, muchos murieron. Pero tú veías, mira, el reportero que va a un campo de batalla y llegaba y veía, y entonces, bueno, escribía un artículo, decía, mira, pues, hoy no va, oye, el reportero de guerra no sale. El reportero de guerra sentado aquí con, con un teléfono puede tomar tantas imágenes y decir, mira lo que está pasando en tal parte, y es mentira. Entonces, la situación es bastante compleja. Entonces, la víctima al final de todo lo que está ocurriendo, o te digo víctima no es en el sentido, pues, del delito, pues, pero la víctima en todo caso es el ciudadano, es la persona que está sujeta que es víctima sí de una guerra, bueno, que no mata, que no decide, pero que te complica mucho el entendimiento y que sin proponerte te incorpora a uno de los bandos que están con brutal.
Aunque alguien decía por allí que también la gran víctima era la verdad. Bueno, siempre en las guerras. Siempre. La- Y siempre en todo conflicto, lo primero que muere es la verdad. Lo que pasa es que ahora la verdad muere la verdad. Pero ahora las guerras también tienen otro componente que generan sobre la base de una diplomacia de la mentira. Es decir, porque si usted ve, por ejemplo, lo que está pasando, todas las cosas que se aducen hoy en día son mentiras. Bueno, el ejemplo más claro es el caso del Caribe, de Venezuela, pues, una guerra contra el narcotráfico en Venezuela. Bueno, ¿y qué pasó? Tú dices, han zumbado 4 lanchas. ¿Quién iba en esa lancha? Los hicieron presos. ¿Cómo sabe de qué nacionalidad era? ¿Qué llevaban esa lancha? Pero resulta, por ejemplo, que la última declaración de Donald Trump dice, bueno, ya hemos terminado la lucha contra el... Sí, imagínate tú cuál narcotráfico derrozaste. Ahora, todos esos son los factores que están en juego en esto, ¿no? Así como el caso, por ejemplo, esta lucha de Irán y de Israel. Vivimos todo ese episodio, ¿no? Que se bombardean las bases nucleares, que sí. Pero todo eso se juega porque si tú lo haces de un lado, el otro te responde. Se responde y entonces, ¿cómo saber cuál es la verdad? Entonces, para un lector, para un usuario de medios, lo lógico es que no se conforme con una fuente, sino que trate de consultar la mayor cantidad de fuentes posible, incluso encontradas. Pero siempre teniendo interés en la que viene avalada. Exacto, la que no, No la noticia que dice José Pérez. No, pues, la noticia que dice New York Times. Bueno, puede ser que mienta, pero tienes el aval porque tú supones que esa noticia pasó por los filtros propios de los periódicos para las noticias. además, con los grandes medios tampoco están dispuestos a ceder, o sea, a mentir descaradamente, porque está su prestigio por encima de cualquier cosa. Su razón de ser. No hay su razón de ser, exactamente. O sea, no pueden ser. Ellos tratan de pararse en todo el medio, pues en lo necesario. Saca de aquí, saca de acá y vamos viendo. Sin embargo, fíjate, cómo están mandando hoy en día a los presidentes del mundo entero. ¿Por dónde están sacando sus órdenes? A través de Internet. Entonces tú dices, ¿cómo es esto? Usted aquí, sí, un decreto y sale primero por las redes. O sea, Donald Trump se la pasa gobernando por las redes. Entonces uno dice, este señor dice por las mentiras. Porque hoy dice una cosa, mañana dice otra, después No, el solo los gobernantes. sí, y todo, en términos generales, es todo. Entonces, fíjese cómo estamos frente a un momento complejo. Pero me encantarían sus reflexiones finales en cuanto a por qué prepararnos en este momento complejo. Yo sé que ustedes ya lo han dicho un poco en todo este tiempo de conversa que tenemos, pero para esa persona, esa ama de casa, ese profesor, ese comunicador, ese fotógrafo, ¿por qué estudiar sobre discurso? ¿Por qué estudiar sobre la imagen? Y su llamado también un poco a lo que se ofrece en este diplomado en comunicación social, mención fotografía. ¿Será que hay? Bueno, yo creo que es importante acentuar, pues, en lo que es la comunicación, pues, lo que es la comunicación social, los valores que se soporta, bueno, y también analizar el fenómeno actual, porque esto que estamos viendo también va a evolucionar, va a tener cambios, es decir, y luego que interesa a todo el mundo, porque no se trata de un hecho que está circunscrito, sino que, bueno, la comunicación tiene que ver con el mundo entero y con todas las poblaciones. Sí, creo que lo más importante es tratar de mantenerse lo más despierto posible y manejar la mayor cantidad de información posible. Porque en la medida que nosotros nos quedemos desinformados, vamos a ser más fácil presa de cualquier manipulación. O sea, lo ideal es tratar de estar bien informado. Y hoy en día, quien no esté bien informado simplemente es culpa de él. Porque hay muchísimos medios por los cuales trabajar. Yo leo todos los días prensa escrita. Prensa escrita es un sitio que me permite accesar a cualquier periódico del mundo en tiempo real. Y además hasta me lo traduce. Que antes no existía esa Te voy a decir, posibilidad. exactamente, hoy existe. ¿Ves? Si uno está desinformado, pues no le da nada. Su invitación, profe, para que las personas se incorporen a este diplomado donde ustedes van a compartir este bagaje cultural, esa trayectoria que es tan importante y tan necesaria para el ejercicio de la comunicación. Yo creo que la imagen es trascendente. Creo que nosotros estamos en un mundo donde el mayor peso es lo que vemos. ¿Ya? Lo que vemos. Entonces, estudiar
ese fenómeno, decirme a un médico, a un ingeniero, a un sociólogo o a cualquier persona, a una ama de casa. O sea, a todos nos sirve estar bien informados para no ser víctimas de una manipulación. Bueno, y sí, comparto plenamente, ¿no?, que el periodo de colega. Lenny, muy complacido de esta conversación, ¿no? Bueno, de más está decirle que siempre está abierta la posibilidad de que podamos conversar sobre este y otros temas en Hablando Sentiente, porque este es un nuevo espacio para ustedes, para los que queremos, nos gusta, nos apasiona la comunicación y todo su proceso. Así que muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a quienes nos conectaron a través de YouTube, de nuestro canal. Sigue nuestras redes, @Atmósfera Creativa, Academia Atmósfera Creativa. Nuestro diplomado en Comunicación Social, mención Fotografía, avalado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el Círculo de Reporteros Gráficos. Te esperamos. Sigue con nosotros para otro próximo encuentro. Muchas gracias.